Bienvenido. Muchas gracias, el placer es mío. Yo creo que son muchos temas los que habría que platicar. Mencionas de manera muy atinada que la situación económica está en muy buena medida influida por digamos, un punto central que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Pero no es el único punto central que hay que hablar respecto al entorno. Hoy por hoy lo que está en el ojo del huracán es la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pero lo primero que habría que señalar es el balance de riesgos para 2017 y 2018 ha mejorado notablemente. Es decir, ha mejorado notablemente con respecto a cómo lo veíamos en diciembre de 2016. Entre la elección de Estados Unidos y la toma de posesión de Trump, ese periodo del 8 de noviembre al 20 de enero fue de una tremenda incertidumbre que generó un balance de riesgos muy desfavorable, con una perspectiva muy negativa. Afortunadamente, lo que ha sucedido durante la primera mitad del año ha hecho ver que ese balance de riesgos no era tan negativo como se veía, y ha mejorado de manera muy importante, no solamente la renegociación, por cuanto que ya no estamos hablando de un escenario de ruptura o de abandono del Tratado de Libre Comercio, sino de una renegociación. Va a ser álgida, va a ser ríspida por momentos, va a haber estira y afloja, va a haber momentos de tensión sin duda, y el común denominador durante el resto del año e inicios del próximo va a ser la volatilidad en los mercados financieros, en particular el mercado cambiario. Pero pensando en el mediano y largo plazo, ya el impacto del Tratado de Libre Comercio, pues lo que vemos es que puede ser favorable. Creemos que puede ser una renegociación razonablemente positiva, tanto para México como para Estados Unidos como para Canadá. No son tontos. Yo creo que están partiendo de una postura pues inicial de que lleva la línea de Trump, ocupándose de los temas centrales del déficit. Siento que hay una miopía en ese sentido. Creo que hay temas mucho más importantes que abarcar, y como están también siendo consultado el sector empresarial, el sector privado en Estados Unidos, pues eso los va a llevar a tener posiciones un poco más conciliadoras, un poco más proactivas, y no nada más en el sentido de tratar de descarrilar la renegociación. Ajá. Coparmex introdujo ahí el tema de la corrupción dentro de las mesas de renegociación, y se ha hablado mucho de lo que significa la corrupción para nuestra economía. Creo que este es otro factor que tendríamos que estar revisando, pero de ya. Sin duda la corrupción es uno de los factores. Bueno, ahora sí que están dándole un poquito de orden. Ya el balance ha mejorado, pero ahora, viendo hacia adelante los riesgos que tenemos varios entre ellos, y uno de ellos es el de la corrupción. La corrupción es un cáncer que está carcomiendo al país, habrá que decirlo así, y tiene a la población sumamente enojada y sumamente molesta. Esta puede generar hacia adelante, de no combatirse, de no tomarse medidas un poco más drásticas, más radicales, pues esto podría empezar a generar, a descomponer la perspectiva que se tiene hacia el crecimiento económico, y empieza contaminando la perspectiva y sigue contaminando la economía real, el desempeño económico. Ajá. Otra cuestión que me parece importante destacar en el análisis que se pudiera hacer de las finanzas actualmente son las peticiones de que haya una nueva reforma hacendaria. Le tocará seguramente a la siguiente legislatura poner cartas en el asunto. No creo que en esta pudieran sacar adelante una reforma fiscal. No, definitivamente. Yo creo que incluso ya ha habido algunos pronunciamientos por parte del secretario de Hacienda en el sentido de que no va a haber tales modificaciones y tales cambios. No es el momento, no son los tiempos políticos que se avecinan los que de alguna manera permitan hacer esos cambios. Al mismo partido en el poder no le conviene llevar a cabo una reforma fiscal.
sí tendrá que ser objeto de la siguiente legislatura o de la siguiente administración. Ahora, hay algo que lo hemos platicado con diferentes expertos, y es el riguroso control que ha mantenido dentro de las políticas económicas el actual gobierno en lo que tiene que ver en materia inflacionaria. ¿Cómo se perfila el control de la inflación para los próximos meses, tomando en cuenta esta inestabilidad en los mercados cambiarios? Yo creo que el impacto del mercado cambiario sobre la inflación ha sido muy limitado. El impacto inflacionario que hemos visto, el repunte tan importante en inflación, deriva fundamentalmente del incremento en el precio de las gasolinas al inicio del año, más que de un traslado de un impacto del mercado cambiario. Entonces, ¿qué es lo que estamos visualizando? Que este proceso inflacionario tiende a la baja, está por llegar en el mes de agosto, septiembre, probablemente a su punto más alto, y seguramente hacia los últimos meses del año empezará a descender. Estamos estimando que pueda terminar e iniciar 2018 alrededor del 5%, de 6.44 que está actualmente, y que incluso se acerque hacia el objetivo del Banco de México de entre el 3 y el 4% hacia 2018, hacia el final, porque vamos entonces a entrar a una comparación estadística en donde vamos a comparar los meses de 2018 contra inflaciones altas del 2017, y van a dar como resultado una variación porcentual anual, una tasa de crecimiento mucho menor a la que estamos viendo actualmente. Yo creo que la inflación es un tema que con relativa facilidad podríamos decir que está siendo controlado, va a ser controlado. ¿Vamos a esperar sorpresas del Banco de México en función de las tasas de interés? No, desde mi punto de vista, es una pregunta muy interesante. Creo que por lo mismo que acabo de mencionar, creo que ya no habrá más aumentos de la tasa en la tasa de interés por parte del Banco de México. Creo que se siente cómodo con el nivel actual. Creo que ya no solamente no habrá incrementos en el resto del año, porque la tasa real va a empezar a ser muy elevada en el momento en que empiece la inflación. Banco de México lo acaba de señalar muy claramente. La inflación vemos que va para abajo, y por lo tanto en su última reunión ya no decidió aumentar. Creo que va a ser la tónica. Y no descartamos que incluso hacia el 2018, con una inflación mucho más abajo, podamos observar incluso una baja en la tasa de interés. Es un buen momento para los inversionistas, es decir, antes decías, más me vale tener el dinero debajo del colchón que tenerlo en un banco, porque el banco me tengo que cuidar, el colchón nada más lo cuido yo. Y la verdad de las cosas es que los intereses de quienes tenían dinero para invertir, pues no eran muy atractivos. ¿Cómo está actualmente? Yo creo que en la medida en que vaya mejorando la situación económica real y la perspectiva de los agentes económicos y de los inversionistas, va a ir generando un terreno más fértil y mejores oportunidades para llevar a cabo inversiones en los diferentes mercados, y que creo que se vea un mejor momento para invertir a lo que hemos visto en los meses anteriores. Con la expertise y con la experiencia que se tiene, sería importante saber cuáles son los factores en los que tenemos que reparar de aquí a terminar 2017, y qué va a pasar en 2018 con un proceso electoral encima, y además, como se vislumbra, pues complicado, ¿no? Porque la izquierda está ganando posiciones, y si le hacemos caso a las encuestas, pues nos vamos a dar cuenta que la posibilidad de que haya verdaderamente una necesidad de alianzas electoral de los partidos es muy alta. Entonces, ¿qué podemos esperar? Yo creo que vienen tiempos de turbulencias. En primera instancia, la sustitución del gobernador del Banco de México. No podemos descartar que la salida de Carstens, por el prestigio internacional y nacional que tiene, pues va a generar algo de volatilidad, cuando menos en la víspera, y una vez que pueda ser sustituido por alguien confiable con buenas credenciales, calmará un poco a los mercados. Pero después viene hacia el 2018 adelante el proceso electoral. En la medida
en que vaya perfilándose una mayor probabilidad, empiecen a salir los primeros resultados de encuestas en donde pudiera tener una ventaja el candidato de Morena, podríamos ver una mayor volatilidad, nerviosismo en los mercados financieros. Generalmente los inversionistas y los agentes económicos son aversos a los cambios. Uh-huh. Entonces ahí hay que ponerle atención. Sí, señor. Se perfila ya posibles sucesores de Carstens. Ya hay... Bueno, sí se mencionan, pero no dejan de ser en todos los ámbitos que se han discutido especulaciones. Un candidato puede ser uno de los vicepresidentes del vicegobernador, mejor dicho, del Banco de México, Alejandro Díaz de León. El propio José Antonio Meade se perfila. Se habla pero en cualquiera de los dos casos sería una buena elección para sustituirlo, ¿no? En el caso de Meade parece un poco menos probable, porque más bien apunta a otras ligas y a otros batallas, ¿no? Pues sí, vamos a esperarnos, porque ciertamente que luego entramos al terreno de las especulaciones. Y ahora otra pregunta. Estamos charlando con Diego Candano, director de riesgos y análisis económicos de Cibanco. Las declaraciones que están realizando los negociadores del Telecán, tanto de Estados Unidos como de México y Canadá, van a contrapelo de los análisis de los especialistas. Es decir, mientras que los analistas hablan de lo crítico o lo negativo que pudiera ser una cancelación del Tratado de Libre Comercio, el discurso de los tres negociadores suenan bélicos, suenan en el sentido de decir que no tendría ningún empacho en cancelar el Tratado de Libre Comercio. Incluso como que ya se formó ahí un frente entre México y Canadá contra Estados Unidos. El propio negociador de Estados Unidos pues ya lo dijo, que está en la línea de Trump. ¿Estas posturas podrían considerarse más que nada mediáticas hacia la opinión pública de los países? Yo creo que sí. En mi opinión, creo que son posturas meramente mediáticas. No debía de sorprendernos que iniciaran con esas posturas, particularmente Estados Unidos, con la línea de Trump, pero creo que es parte de una negociación que, como dije al principio, va a ser larga y va a ser ardua, pero yo creo que era lo lógico que empezaran de esa forma, pero sí creo que sean fundamentalmente más mediáticas que de fondo. Porque uno de los argumentos que más ha esgrimido el negociador norteamericano es el que tiene que ver con el déficit comercial estadounidense. Sin embargo, hoy Sergio Sarmiento comenta que este tema no tiene nada que ver con el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que de alguna manera sí tiene que ver, pero lo que no creo es que sea el tema central, y que no creo que vaya a ser el tema central de las negociaciones. Los negociadores y auxiliados por las consultas que hagan con lo que llaman la gente del cuarto de junto, van a centrarse más bien en puntos más específicos de sectores y de diversos rubros o diversos renglones que no están contemplados en el acuerdo de Tratado de Libre Comercio original de 1993, más que el tema del déficit comercial, que además es una afirmación un poco miope, como decía, porque es un déficit comercial que en primer lugar es mucho mayor con otros países que el que tiene con México, Estados Unidos. Y en segundo lugar, no ha sido provocado por el propio comercio exterior, sino por el avance y los cambios en las economías, concretamente el tema de los robots, los que han generado un desempleo y han dado como resultado un mayor déficit comercial, pero no creo que este vaya a ser el tema central de las negociaciones. ¿Arriesgaría usted un pronóstico de estas negociaciones del Tratado de Libre Comercio y el impacto que tendría en nuestro país? Sí, como analista tenemos que mantener una postura. Siempre corremos el riesgo de equivocarnos, pero tenemos que tener una postura, y mi postura o el pronóstico que arriesgaría sería que al final, después de estira y afloja, vamos a llegar a una negociación favorable para los tres países, con impactos favorables, ya no tanto para los mercados financieros o el mercado cambiario, sino para los sectores reales de la economía. Ajá.
Una pregunta más que hace el auditorio. Qué bueno que tiene un invitado de esta altura. Me gustaría que el señor nos pudiera decir qué opina de cómo afecta a la economía la baja credibilidad en las instituciones de este país. Se está cuestionando mucho, por ejemplo, lo que pasó con el INE en las pasadas elecciones en Coahuila, y para el 2018 no parece cambiar mucho el panorama. ¿Nos puede decir, por favor, cómo afecta esto el ámbito económico? Muy importante la pregunta, porque dentro de los factores de riesgo, de lo que consideramos el balance de riesgos hacia adelante, uno de los temas importantes que mencionábamos, la corrupción, es el tema de la falta de credibilidad y de lo que ha sucedido en los últimos casos. Entonces, por supuesto que esto afecta la expectativa y la perspectiva que tienen los agentes económicos, y al final del día estamos hablando de los inversionistas en este país. Entonces, por supuesto, puede tener un efecto negativo sobre el desempeño económico en general. Uh-huh. Y una pregunta más, simple curiosidad. Ahora que la Secretaría de Hacienda ha estado dando tantas facilidades para repatriación de capitales, ¿qué tanto está respondiendo el inversionista mexicano que tiene su capital en el extranjero? Yo creo que bien. Los números hablan por sí mismos. Ha habido una repatriación de más de 200,000 millones de pesos, es una cantidad importante, pero yo diría que un poquito es las facilidades otorgadas por la Secretaría de Hacienda en la repatriación, y otro poquito es lo elevado de la tasa de interés y atractiva en México respecto a Estados Unidos. Claro, por supuesto. Bien, pues bienvenido a La Laguna. Qué bueno que está por acá y gracias por permitirnos esta conversación. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.